El día que los andamios llegaron a la calle Los Nogales, todos los vecinos se asomaron a las ventanas como si fuera un espectáculo. El camión blanco, con el logo azul del municipio y de una constructora desconocida, traía cubetas de pintura recién agitadas, rodillos limpios y una lista corta de casas beneficiadas. Entre ellas, por primera vez, estaba la casa descascarada de Diego. Diego apretó los puños dentro de los bolsillos de su overol manchado de cemento. Había imaginado ese momento por años. Su casa por fin dejaría de ser la fea del barrio. Había soñado con ver a sus hijos entrar por una puerta digna, con una fachada que no pidiera disculpas al mundo. Pero antes de que el capataz diera la orden de empezar, Diego miró de reojo la casa de al lado. La del vecino nuevo. Ese hombre reservado que había comprado la casona antigua de la esquina. La fachada estaba peor que la suya. Grietas profundas, trozos de revoque cayéndose, humedad subiendo como una mancha triste. La noche anterior, Diego había escuchado una ambulancia. Esa mañana, vio por la ventana a una mujer mayor en silla de ruedas, envuelta en una manta, siendo empujada hacia adentro. El capataz levantó el portapapeles. ¿Casa 23? Preguntó, señalando la puerta de Diego. ¿Usted es Diego Morales? Diego sintió que toda la calle contenía el aliento. Detrás de él, su esposa, Clara, se secaba las manos en el delantal, con el delgado hilo de esperanza dibujado en los ojos. Sus dos hijos, Leo y Sofía, se asomaban detrás de la cortina. Diego levantó la mano. Sí, soy yo. El capataz sonrió con prisa. Perfecto, don Diego. Hoy solo podemos hacer una casa. Mañana seguimos con el resto de la lista, si el clima aguanta. Empezamos aquí. Las palabras «solo una casa» se quedaron flotando en el aire, pesadas. Diego volvió a mirar la casona del vecino. Las grietas parecían un grito silencioso. Recordó la silla de ruedas, la manta, esa sensación de fragilidad. Sintió el cosquilleo incómodo de las decisiones que cambian algo, aunque no sepas qué. Respiró hondo, tragó orgullo, y dijo la frase que nadie esperaba escuchar. Disculpe. Alzó la voz. ¿Podrían pintar primero la casa de al lado? La mía puede esperar. Hubo un silencio espeso. El capataz frunció el ceño. La calle se llenó de murmuraciones. Y Clara, desde la puerta, sintió que el corazón se le caía al piso. Nadie sabía que, detrás de la cortina ligeramente abierta de la casona agrietada, un hombre con el cabello entrecano y una mirada cansada estaba observando cada gesto. Nadie sabía que ese hombre era el dueño de una de las empresas constructoras más grandes de la ciudad. Nadie imaginaba que ese pequeño «la mía puede esperar» acabaría moviendo los cimientos de mucho más que un barrio. Pero antes de llegar a ese momento, hay que volver atrás. Cuando Diego aún no sabía que su vida estaba a punto de abrirse como una grieta por donde entraría la luz. Meses antes de los andamios, la calle Los Nogales era una hilera de fachadas cansadas. Pinturas desteñidas, rejas oxidadas, ropa colgando como banderas de resistencia. Cada casa contaba una historia de cuentas por pagar y sueños aplazados. La de Diego era una de las más humildes. Un revoque viejo, manchas de humedad, un portón medio torcido que chirriaba cada vez que lo abrían. Sin embargo, adentro reinaba un orden terco. La mesa siempre limpia, las herramientas alineadas, los cuadernos de los niños apilados en un rincón. Diego Morales era albañil desde los 15 años. Su padre le había enseñado a leer niveles, a escuchar cómo suena un ladrillo bien asentado
y a entender que una casa no es solo una estructura. Es el lugar donde la gente se permite ser vulnerable. Cuando su padre murió, Diego heredó poco más que una caja de herramientas y una frase. No somos ricos, hijo, pero donde pongas las manos, pon también el corazón. Eso, algún día, se nota. Desde entonces, Diego había levantado paredes ajenas, arreglado humedades ajenas, pintado fachadas ajenas. Su propia casa siempre quedaba para después. El dinero alcanzaba para el arroz, el gas, los útiles de los niños, pero nunca para las cubetas de pintura que él quería, esas de buena calidad, que no se descascaran con la primera lluvia. Clara, su esposa, trabajaba limpiando casas 3 veces por semana. Era práctica, directa, pero también tenía una fe que a veces le resultaba incómoda a Diego. Algún día vamos a tener nuestra casa linda. Vas a ver, le decía mientras colgaba ropa en el patio. No te rías, Diego. Dios y la vida no se olvidan de la gente que no se olvida de los demás. La vida sí se olvida. Clara contestaba él. Sin maldad, solo cansancio. Si no, ya habría mirado para acá. Ella negaba con la cabeza, sonriendo. Sabía que el cansancio habla en voz alta cuando el cuerpo ya no puede más. Los niños, Leo y Sofía, tenían la edad en la que uno empieza a notar las diferencias. Un día, Leo llegó del colegio con una frase clavada en el pecho. Papá, dudó, mientras desabrochaba su mochila. ¿Es verdad que vivimos en la casa más fea de la cuadra? Diego sintió que alguien le había golpeado justo donde no había defensas. Había pasado todo el día bajo el sol, levantando un muro en un barrio privado donde las casas parecían salidas de una revista. Escuchó al pequeño, miró sus manos llenas de yeso seco, y se quedó en silencio unos segundos. Fea, no dijo al fin. Está cansada. Como yo cuando vuelvo del trabajo. Pero con un poco de cuidado, se ve mejor. Ya verás. Leo bajó la mirada. Es que los chicos dicen que tu trabajo es arreglar casas, pero que la nuestra está toda rota. Clara intervino rápido. Con esa intuición de madre que sabe cuándo hay que coser una herida, antes de que se abra más. ¿Y qué dijiste tú, Leo? El niño se encogió de hombros. Que mi papá arregla primero las casas de los demás, porque así entra dinero, y que cuando seamos ricos, va a arreglar la nuestra. Diego esbozó una sonrisa triste. No hace falta ser ricos para arreglarla, respondió. Hace falta tiempo. Y un poco de suerte. La suerte llegó de la manera menos romántica posible, a través de un folleto arrugado que dejaron en la reja del frente. Era un programa municipal piloto. Pinta tu barrio. Consistía en seleccionar algunas calles y ofrecer pintura gratuita y mano de obra a unas pocas casas, como muestra, con el apoyo de una constructora que buscaba mejorar su imagen. Diego leyó el folleto una y otra vez, como si sospechara una trampa invisible. ¿Y por qué no? Dijo Clara. Apúntate. Si no nos toca, por lo menos lo intentamos. Esa noche, Diego se sentó en la mesa de la cocina con un bolígrafo prestado de su hija Sofía. El formulario era simple. Nombre, dirección, ocupación. Una breve explicación de por qué su casa debía ser seleccionada. Se quedó mucho rato frente a ese último renglón. ¿Qué se suponía que debía decir? Que su casa era la más fea, que sus hijos se avergonzaban, que estaba cansado de ver cómo sus manos embellecían barrios ajenos mientras el suyo seguía apagado. Escribió: mi casa es pequeña y está viejita, pero aquí se crían 2 niños buenos, que merecen no avergonzarse de dónde viven. Yo trabajo de albañil y he pintado muchas fachadas en la ciudad, pero nunca pude comprar pintura buena para la mía. Me gustaría, por una vez, que mis hijos vean lo que su papá puede hacer también para ellos. Dudó, releyó, quiso cambiarlo, pero Clara apoyó la mano sobre la suya.
Está perfecto, susurró. Metieron el formulario en un sobre y lo dejaron en el buzón del centro comunitario. Después, trataron de olvidarse, como se olvidan los billetes de lotería hasta ver el resultado. Mientras tanto, la casona de la esquina había cambiado de dueño. Don Arturo, nadie sabía aún su apellido. Llegó en una camioneta gris, sin chofer, con un par de maletas y unos cuantos muebles modestos. No traía señales de riqueza ostentosa, solo un saco bien cortado, zapatos limpios y una mirada cansada que se detenía en las grietas de las paredes, como si estuviera leyendo algo que los demás no veían. Debe ser un jubilado con buena pensión, dijo la vecina del 21. O un viudo que quiere estar tranquilo, agregó otro. Diego, que observaba desde la acera mientras cargaba sacos de cemento, sintió una curiosidad extraña por ese hombre silencioso. Una tarde, lo encontró peleando con una cortina de hierro que no subía. ¿Le doy una mano?, ofreció Diego. Se lo agradecería, contestó el hombre, con voz suave. Esta casa parece tener más años que yo. Entre los dos, levantaron la cortina. Las manos de Diego, acostumbradas a ese tipo de resistencia, se movieron con facilidad. Soy Diego. Vivo aquí al lado, se presentó, señalando su fachada cansada. Arturo, respondió el otro, dándole la mano. Encantado. Durante las semanas siguientes, Diego lo vio arreglar pequeñas cosas. Un grifo que goteaba, una puerta que chirriaba. Arturo trabajaba con torpeza, pero con paciencia obstinada. Sin embargo, la fachada seguía igual de maltratada, como si fuera lo único que no se atrevía a tocar. Una noche, cerca de las 11, Diego oyó sirenas. Se asomó a la ventana y vio una ambulancia frente a la casona. 2 camilleros sacaban a una mujer mayor, delgada, con la piel translucida y la mirada perdida. Arturo iba a su lado, sosteniéndole la mano. Es su madre, susurró Clara, que también miraba por la ventana. La había mencionado una vez. Dijo que venía a pasar unos meses con él. La ambulancia se llevó a la mujer. La luz roja parpadeó en las grietas de la fachada, dibujando sombras inquietantes. Mira esas paredes, murmuró Clara. Con esa humedad, cualquiera se enferma. Diego sintió un nudo en la garganta. Las grietas eran algo más que un problema estético. Dejaban entrar el frío, el moho, la fragilidad. Días después, llegó la noticia que nadie esperaba. Una carta con sello oficial apareció en el buzón de Diego. La abrió frente a la familia, con manos temblorosas. Estimado Diego Morales, su casa ha sido seleccionada dentro del programa piloto. Pinta tu barrio. En los próximos días, personal municipal y de la empresa constructora colaboradora se pondrán en contacto con usted para coordinar fecha de inicio de las mejoras en la fachada de su vivienda. Leo saltó. Sofía aplaudió. Clara lo abrazó, como si alguien les hubiera anunciado que les regalarían el cielo. Diego, sin embargo, sintió una mezcla de alegría y vértigo. Por fin, esa noche, mientras todos dormían, salió al patio con una linterna y recorrió con ella las paredes de su casa. Tocó el revoque, las manchas de humedad, las esquinas agrietadas. También miró por encima de la tapia la fachada del vecino, en peores condiciones, como si cada invierno le hubiera arrancado un trozo más. Se quedó mucho rato mirando ambas casas, en silencio, sin saber que pronto tendría que elegir más que un color de pintura. El día anterior a la llegada de los andamios, el cielo había amanecido despejado. Pero al mediodía, las nubes grises empezaron a juntar fuerzas en el horizonte. En la radio, el locutor hablaba de una tormenta fuerte llegando desde el sur. Justo ahora, rezongó Diego, mirando el cielo desde la obra donde trabajaba.
Si llueve mucho, seguro posponen todo, pero no hubo llamada, ni mensaje. En la madrugada siguiente, el camión blanco dobló por la esquina como un barco entrando a puerto, con sus rodillos, sus escalas, sus cascos amarillos brillantes. Los vecinos se levantaron temprano, como si fuera un día de fiesta. Algunos sacaron sillas a la vereda para ver cómo transformaban la casa de Diego. Él se había puesto su mejor camisa, la que usaba en bautismos y cumpleaños, aunque por encima llevaba el overol de siempre. Clara estaba nerviosa. Había limpiado la entrada, acomodado las macetas, como si el equipo de pintura fuera a inspeccionar cada detalle. Hoy nuestra casa va a cambiar, le dijo a Sofía mientras le hacía una trenza. Acuérdate de este día. Diego apenas probó bocado en el desayuno. A cada ruido de motor, se asomaba a la ventana. A las 9 en punto, el camión se detuvo frente a su puerta. Bajó el capataz, con un portapapeles en mano. ¿Casa 23? ¿Diego Morales?, preguntó. Soy yo, respondió Diego, alzando la mano. Perfecto. Mire, tenemos el tiempo justo hoy para hacer una fachada completa. Mañana, si el clima lo permite, seguimos con las demás casas seleccionadas en la cuadra. La idea es empezar aquí, como cabeza de manzana. Así que si nos permite, en ese momento, un movimiento en la casa de al lado llamó la atención de Diego. La cortina se corrió y vio a Arturo empujando la silla de ruedas de su madre hacia la ventana. La mujer, envuelta en una manta, tosía levemente. Su piel parecía papel. Las paredes detrás de ellos mostraban manchas negras de humedad avanzando como una enfermedad silenciosa. El marco de la ventana tenía la pintura descascarada, dejando ver la madera hinchada. Diego sintió un escalofrío. La imagen le recordó a algo que había visto siendo niño. Su abuela enferma, en una casa que también se caía a pedazos. Nadie llegó entonces con un camión de pintura. El capataz ya estaba dando órdenes a los obreros. Chicos, bajen las escalas, empezamos raspando aquí. La municipalidad quiere fotos del antes y después. Así que háganlo prolijo. Un joven con chaleco fluorescente se acercó con una cámara. ¿Podría ponerse con su familia en la puerta?, le preguntó a Diego. Sería bueno tener una foto de impacto para las redes del programa. Diego miró a Clara. Ella acomodó a los niños a su lado. Sonrieron con timidez. El clic de la cámara congeló ese momento de ilusión. Pero en el fondo de la foto, si uno miraba bien, se podía ver a la madre de Arturo en la ventana, apenas visible, como una sombra preguntando algo sin palabras. El capataz revisó el portapapeles. Bueno, don Diego, si nos firma aquí la autorización, empezamos ya mismo, dijo, señalando un renglón. Diego tomó el bolígrafo. Mientras lo acercaba al papel, escuchó una tos ahogada. Miró hacia la casona. Arturo asomó la cabeza por la puerta. Buenos días, saludó, con una sonrisa cansada. Qué bueno que van a empezar por aquí. El barrio lo necesitaba. Diego sintió un pinchazo incómodo en el pecho. Sí, respondió. Tuvimos suerte. Arturo miró hacia el cielo. Ojalá la tormenta no los agarre a medias. Mi madre no puede respirar bien con tanta humedad. La casa filtra por todas partes, y no he logrado que nadie venga a verla todavía. No lo dijo para pedir nada. Lo dijo, como se dice, una preocupación que ya se ha repetido tantas veces, que se ha vuelto parte del paisaje. Diego bajó la mirada al papel. La línea para la firma lo esperaba, limpia. El bolígrafo pesaba más de lo que debería. De repente, las palabras de su hijo Leo, las burlas de los compañeros, la ilusión de ver su casa linda, todo se mezcló con la imagen de esa mujer en silla de ruedas, respirando aire húmedo y frío. Donde pongas las manos,
Pon también el corazón, le había dicho su padre. Tragó saliva. Se aclaró la garganta. Disculpe, dijo, mirando al capataz. Hoy solo pueden hacer una casa, ¿verdad? Sí, respondió el hombre. Con el pronóstico de lluvia, nos ajustaron el tiempo. Diego sintió que todas las miradas caían sobre él. La de Clara, la de sus hijos, la de los vecinos, la de Arturo. Respiró hondo. ¿Y si empiezan por la casa de al lado? Se oyó decir. Como si las palabras salieran de una parte de él que no estaba negociando con el orgullo. La mía puede esperar. El silencio fue inmediato, casi violento. Se escuchó solo el ruido de una lata de pintura golpeando contra otra. ¿Cómo dice?, preguntó el capataz, sin entender. Diego señaló la casona. Esa fachada está peor. Y adentro vive una señora enferma. La humedad le debe estar haciendo daño. Yo, buscó las palabras. Yo puedo seguir esperando. He esperado años. Un poco más no pasa nada. Clara dio un paso al frente. Diego, susurró, con la voz quebrada entre el orgullo y el temor. Los ojos de Leo se llenaron de confusión. ¿Pero papá? Nos dijeron que iban a pintar nuestra casa. Diego se agachó hasta ponerse a su altura. Hijo, dijo suavemente. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que sentimos vergüenza de la casa? Leo asintió, avergonzado. La casa es importante, continuó Diego. Pero esa señora necesita respirar mejor hoy. Nosotros podemos aguantar así un poco más. No quiero que crezcas pensando que la fachada es lo único que importa. Leo miró la casona, luego a su padre. No entendía del todo, pero algo en sus ojos cambió. El capataz se rascó la nuca. Esto no es común, admitió. El programa tiene una lista. Su casa es la número 1. Lo sé, dijo Diego. Pero si el problema es el papel, podemos hacer un cambio, ¿no? Vivienda 23 pasa a ser 25 por hoy. Mañana, si el clima lo permite, vuelven y seguimos con la mía. El hombre dudó. Tendría que llamar a la oficina. Llame, insistió Diego. Dígales que fue decisión mía, que firmo lo que haga falta. El capataz se alejó unos pasos, sacó su teléfono y empezó a hablar con alguien al otro lado de la línea. Mientras tanto, los vecinos murmuraban, «Está loco. ¿Cómo va a ceder su turno? Su casa lo necesita. Pero mira la casona. Se está cayendo». Clara se acercó a Diego, con los ojos brillantes. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja. Diego le tomó la mano. «Cuando tu mamá estuvo enferma, ¿no te hubiera gustado que alguien hiciera algo así, si nosotros no podíamos?». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, que no sabía si eran de impotencia o de orgullo. «Sí», admitió. El capataz volvió, guardando el teléfono. «Bien», dijo. «La oficina dice que, si usted está de acuerdo y lo firma, podemos empezar por la casa de al lado. Pero no garantizamos que mañana podamos volver si el clima se pone feo». Diego sintió el peso de esa frase. Tal vez la oportunidad se iría con las nubes. Tal vez su casa tardaría años más en ver una mano de pintura. Miró a sus hijos. Miró a la ventana donde la madre de Arturo seguía esperando, con la manta sobre las rodillas. Miró el cielo cargado y firmó. «De acuerdo», dijo. «Pinten primero su casa. La mía puede esperar». Arturo se acercó, atónito. «No tienes que hacer esto», balbuceó. «El programa es para tu casa. La mía. La suya está peor», lo interrumpió Diego. «Y su madre lo necesita más. Yo, si quiero, puedo raspar y pintar un poquito yo mismo. Cuando junte algo, ella no puede esperar a que yo junte». Arturo lo miró como si estuviera viendo algo que no se ve todos los días. «No sé qué decir». «No diga nada», respondió Diego, incómodo. «Ayúdeme a correr esas macetas.
que van a traer las escalas. Los obreros, obedeciendo las nuevas instrucciones, se dirigieron a la casona. Levantaron andamios, rasparon las paredes hinchadas, taparon grietas. La vieja fachada empezó a desprenderse en trozos, como si la casa se quitara una piel demasiado pesada. La lluvia llegó antes de lo previsto. A media tarde, las primeras gotas comenzaron a caer, tímidas. Luego, el cielo se abrió en un aguacero furioso. Los obreros protegieron lo recién pintado con plásticos, aseguraron todo, y prometieron volver cuando el clima lo permitiera. Esa noche, parte de la fachada de la casona ya lucía diferente. Más sólida, más clara, como una promesa. La de Diego, en cambio, siguió igual. Pero la lluvia fue despiadada. El agua encontró nuevas rutas por las grietas, y al amanecer, había una mancha de humedad nueva en el dormitorio de los niños. Lo sabía, murmuró Clara, mirando el techo. Diego se pasó la mano por el cabello. Se sentía entre la culpa y la paz. Lo arreglo yo, dijo. No será perfecto, pero no les va a caer agua encima. Mientras remendaba el techo, con lo poco que tenía, escuchó en la radio las noticias sobre el programa municipal. Mostraban fotos del antes y después de la casona de la esquina. Hablaban de la alianza con una empresa constructora importante. Destacaban la transformación del barrio. Nadie mencionaba el gesto de Diego. Nadie habló del albañil que se dio su turno, pero no hacía falta que lo hicieran. Alguien sí lo había visto. Y ese alguien no era un vecino más. Era el dueño de la constructora que financiaba el programa. 2 días después de la tormenta, cuando el barro todavía se amontonaba en las esquinas de la calle, un auto negro, discreto pero elegante, se detuvo frente a la casa de Diego. No era ostentoso, pero claramente no pertenecía al barrio. Diego estaba en la vereda, intentando reparar una grieta que la lluvia había agrandado. Tenía la camiseta sudada y las manos manchadas de cemento. Del auto bajaron 2 personas, un hombre de traje oscuro, con lentes rectangulares y una carpeta bajo el brazo. Y Arturo, con ropa sencilla pero un aire distinto, más erguido, más decidido. ¿Diego Morales?, preguntó el hombre del traje. Diego se limpió las manos en el pantalón, desconfiado. Sí, soy yo. ¿Pasó algo con la pintura? El hombre sonrió levemente. En cierto modo. Soy Javier García, director de proyectos de Luján Construcciones. El nombre le sonó vagamente familiar a Diego. Lo había visto escrito en el folleto del programa, en las noticias que hablaban de grandes obras, edificios modernos, barrios cerrados. Luján, repitió, atando cabos. Como la constructora del programa, la misma, confirmó Javier. Arturo dio un paso al frente. Mi apellido es Luján, Diego confesó, con una mezcla de timidez y firmeza. Arturo Luján. Hubo un segundo de silencio en el que Diego sintió que algo se reacomodaba en su cabeza, como fichas de dominó cayendo una tras otra. ¿Usted?, balbuceó. ¿Usted es el dueño de...? Soy uno de los dueños, lo interrumpió Arturo, con una sonrisa humilde. Pero en esta calle solo soy el vecino de al lado, que todavía le debe un agradecimiento enorme. Diego parpadeó. Sintió que la tierra se movía ligeramente bajo sus botas. Yo solo, intentó explicar. Solo cedí el turno. No es para tanto. Para usted tal vez no, respondió Arturo. Para mí, sí. Y para mi madre, mucho más. Javier abrió la carpeta y sacó unas hojas. La verdad, dijo, es que el programa Pinta tu barrio era, en parte, una estrategia de imagen. Estábamos en medio de una campaña para mostrar responsabilidad social corporativa.
Pero lo que pasó aquí transformó algo que iba a ser pura foto para redes en una historia real. Señaló las hojas. Tenemos fotos del antes y después de la casona, informes del equipo, y un video que uno de los obreros grabó sin que nadie se lo pidiera. Se escucha claramente cuando usted dice: pinte primero su casa. La mía puede esperar. Alguien lo subió a las redes. Anoche, en la reunión de directorio, lo vimos. Y, la verdad, nos dejó en silencio. Diego sintió calor en la cara. ¿Alguien grabó eso? Murmuró, incómodo. Yo no hice eso para salir en ningún lado. Precisamente por eso nos impactó tanto, dijo Arturo. Podríamos haber llenado el programa de discursos, pero su gesto fue el único acto auténtico. En medio de tanto plan de marketing, me recordó por qué empecé en este negocio. Para construir lugares que de verdad cuidaran a la gente. No solo fachadas bonitas para fotos. Clara se asomó a la puerta, con el ceño fruncido. ¿Está todo bien, Diego?, preguntó. Pase. Clara. Si no le molesta, invitó Arturo. Esto también tiene que ver con usted. Entraron a la casa. Se sentaron alrededor de la mesa, todavía con manteles sencillos y una jarra de agua como único lujo. Los niños aparecieron en la puerta del comedor. Curiosos, Javier extendió unos planos sobre la mesa. Hace tiempo empezó que la empresa viene discutiendo cómo trabajar de verdad en barrios como este. No solo entrar, pintar y sacar fotos. Queremos hacer algo más profundo. Arreglar estructuras, capacitar gente del mismo barrio, crear cuadrillas de mantenimiento locales, generar trabajo real. Pero todo se quedaba en papel. Miró a Diego. Hasta que vimos lo que usted hizo. Ese tipo de valores es lo que queremos que lidere ese tipo de proyecto. No podemos inventarlo con eslogans. Tiene que venir de personas que ya lo viven. Diego frunció el ceño, sin entender. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Arturo entrelazó los dedos sobre la mesa. Tiene que ver que queremos proponerle algo, dijo. Y no tiene nada que ver con pagarle un favor. No quiero que lo vea como una limosna, sino como una oportunidad mutua. Respiró hondo. Quiero crear, dentro de la empresa, un programa piloto de rehabilitación integral de barrios, empezando por este. No solo pintar fachadas, reforzar estructuras, arreglar filtraciones, capacitar vecinos en oficios de la construcción, crear microcuadrillas que puedan trabajar aquí y después en otros lugares. Todo documentado, con transparencia, sin maquillaje. Clara lo miró, entre sorprendida y escéptica. Suena grande, dijo. Lo es, admitió Arturo. Y alguien tiene que coordinarlo desde el terreno, alguien que entienda las tripas de la construcción, pero también la dignidad del que vive aquí. Alguien como usted, Diego. Diego soltó una pequeña risa incrédula. ¿Yo? Se señaló el pecho. Yo solo soy un albañil. No tengo título, no sé de oficinas, ni de computadoras, ni de esas cosas. Javier intervino. Justamente dijo: ya tenemos suficientes ingenieros de corbata en la oficina. Necesitamos alguien con botas sucias que sepa hablar con la gente y también entender un plano. Lo podemos acompañar en la parte administrativa, pero el corazón del programa tiene que estar en el barrio, no en la torre de vidrio. Arturo añadió: no le estoy ofreciendo un favor. Le propongo un puesto formal, coordinador de campo del programa piloto. Su trabajo sería organizar las cuadrillas locales, prioritariamente con vecinos, asegurar que los materiales se usen bien, ayudar a detectar las casas con mayor urgencia, ser el puente entre la empresa y la comunidad. Diego sintió un ruido en los oídos, como cuando uno se sumerge bajo el agua. No sé, balbuceó. Es demasiado.
Yo apenas terminé la secundaria. No sé si... Clara lo interrumpió, con una firmeza que pocas veces sacaba. Diego dijo: todos los días cargas con planos improvisados en la cabeza, calculas materiales de memoria, resuelves problemas que otros no ven. No eres solo un albañil, eres el que sostiene las casas de todos. ¿Por qué no podrías coordinar algo más grande? Él la miró, con los ojos brillando. ¿Y mi trabajo actual?, preguntó. ¿No puedo dejar colgado al señor para el que estoy construyendo el muro? Javier negó con la cabeza. Hablaremos con él. Si está contento con su trabajo, podemos subcontratarlo dentro del mismo programa. No se trata de romper lo que ya funciona, sino de amplificarlo. Sofía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su padre. Papá, dijo, ¿eso quiere decir que vas a arreglar muchas casas? Diego se agachó para mirarla a los ojos. Eso parece, respondió, con una sonrisa tímida. ¿Y la nuestra?, preguntó Leo, sin malicia. Todos se rieron suavemente. Arturo fue el que respondió: la suya será la primera. Si usted lo acepta, dijo. No solo la fachada. Vamos a arreglar el techo, la humedad, todo, pero no porque se dio su turno, sino porque nadie que ayuda a sostener un barrio debería vivir en una casa que pide auxilio. Diego se quedó en silencio. Miró la humedad en una esquina, la pintura levantada, sus hijos, la mirada esperanzada de Clara. Luego miró a Arturo. ¿Por qué hace esto?, preguntó, directo. No me digas solo por agradecimiento. Arturo apoyó los codos en la mesa. Porque hace años que construyo edificios que alumbraron revistas, pero olvidaron a las calles, como ésta confesó. Creí que con donar pintura ya estaba haciendo suficiente. Pero verlo a usted, dispuesto a renunciar a algo que llevaba años esperando por el bien de una persona que ni siquiera conocía, me hizo sentir vergüenza de la manera en la que yo daba. Bajó la voz. Mi madre fue pobre toda su infancia. Me lo recordó anoche, después de ver el video. Me dijo: ese hombre sabe lo que es esperar. No lo dejes esperando más. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué tendría que hacer? Para empezar, Javier deslizó un contrato sencillo hacia él. Primero, aceptar, dijo. Después, tendremos varias reuniones para definir el plan. Y pronto estará caminando el barrio con casco y planilla en mano, pero con las mismas botas de siempre, si así quiere. Diego tomó el contrato. No entendía todos los términos, pero veía cifras que nunca había imaginado para un salario mensual. También leyó palabras como seguridad social, capacitación, posibilidad de expansión. Clara le apretó el brazo. Lee lo que puedas, susurró, pero también escucha lo que sientes. Él cerró los ojos un segundo. Volvió a ver la escena, su mano firmando, las nubes cargadas, la madre de Arturo en la ventana. Abrió los ojos y levantó la mirada. Acepto, dijo, con voz firme, pero con una condición. Arturo arqueó las cejas. La que sea. Quiero que el programa no se trate solo de pintar fachadas limpias para sacar fotos, explicó Diego. Quiero que se hable con la gente, que se escuche lo que necesitan adentro de las casas, que no se vayan cuando terminen la primera tanda, que se enseñe a los vecinos a arreglar lo suyo. No quiero que esto sea un maquillaje. Arturo sonrió, como quien ve confirmada una intuición. Esa es la idea, respondió. Y por eso lo necesitamos a usted. Javier se levantó. Entonces, bienvenido a Luján Construcciones, Diego Morales dijo, extendiéndole la mano. Diego se la estrechó, sintiendo que, por primera vez, alguien lo veía más allá del overol manchado. Los meses siguientes fueron un torbellino. Diego empezó una rutina nueva. Por las mañanas. Reuniones en la oficina central, en un edificio de vidrio donde al principio se sentía fuera de lugar. Aprendió a leer informes,
a entender presupuestos, a hablar con arquitectos sin sentirse menos. Por las tardes, recorría el barrio con casco y cuaderno, escuchando a los vecinos, anotando filtraciones, estructuras debilitadas, techos que amenazaban con rendirse. Al principio, algunos desconfiaban. Seguro que esto es solo para la foto, decían. Pero cuando vieron que las cuadrillas volvían una y otra vez, que enseñaban a los jóvenes del barrio a mezclar materiales, a levantar muros, a impermeabilizar, la desconfianza se fue transformando en participación. Diego insistía en algo. No vengo a arreglarlo todo, yo decía. Vengo a trabajar con ustedes. Sus manos valen, su opinión importa. Luján Construcciones pagaba los materiales y los salarios, pero el barrio ponía el alma. Una tarde, después de coordinar la reparación del techo de la vecina del 19, Diego regresó a su casa. Encontró a un grupo de obreros, dirigidos por Javier en persona, sacando medidas y tomando fotos de su fachada. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, sorprendido. Orden del jefe, respondió Javier, señalando a Arturo, que estaba apoyado en la verja, sonriendo. Esta casa lleva demasiados años esperando. Arturo se acercó. Creo que ya le tocó el turno, vecino, dijo. Diego miró a Clara, que se tapaba la boca con las manos para contener la emoción. Leo y Sofía corrían alrededor de los andamios imaginarios. Pero hay casas que aún están peor, intentó decir Diego. Y las arreglaremos, respondió Arturo. No se preocupe. El programa ya está financiado para varios años. Esto no se acaba con esta calle, pero... Lo miró a los ojos. Sería una hipocresía que el coordinador del proyecto viva en una casa que se cae a pedazos. Dar ejemplo también es dejarse cuidar. Esa tarde, por primera vez, Diego vio cómo su propia fachada empezaba a cambiar. Rasparon, sellaron, reconstruyeron esquinas. Cada golpe de espátula sonaba como un capítulo que se cerraba. Mientras un obrero aplicaba una primera capa de imprimación, Javier se acercó a Diego con una pregunta inesperada. ¿Se acuerda cuando le sacamos aquella foto frente a su casa?, dijo. La que iba a ser la imagen del programa. Claro, respondió Diego. ¿La usaron? Javier sonrió. Sí. Pero no como esperábamos. La foto que más ha circulado es un fotograma de aquel video en el que Cede su turno explicó. No tiene la fachada perfecta, ni el cielo azul. Tiene grietas, nubes negras, y la cara de un hombre que decide esperar para que otro respire mejor. La gente se ha enganchado con eso. Nos escriben diciendo que les devolvió la fe en que todavía hay personas así. Diego bajó la mirada, modesto. Yo solo hice lo que sentí que tenía que hacer. Y eso, dijo Arturo, es lo que cambia las cosas. Las empresas, las instituciones, los programas, todo eso, sin personas que hagan solo lo que sienten que tienen que hacer, se vuelve hueco. Se quedaron en silencio, mirando cómo la fachada de Diego dejaba de ser la más fea de la cuadra, para convertirse en un símbolo de otra cosa, de un barrio que empezaba a reconocerse valioso. Pasaron 2 años. La calle Los Nogales ya no era una hilera de fachadas cansadas. No eran perfectas ni de catálogo, pero tenían algo nuevo: coherencia, color, dignidad. Algunas conservaban detalles antiguos restaurados, otras habían ganado rejas menos agresivas, ventanas mejor selladas. Lo más importante no era la pintura, sino lo que había detrás: techos reforzados, instalaciones eléctricas más seguras, patios que ya no se inundaban con la primera lluvia. Y sobre todo, jóvenes del barrio con herramientas en la mano y contratos legales en el bolsillo. El programa piloto se había extendido a otros barrios, siempre con la misma fórmula: escuchar.
trabajar con la gente, arreglar por dentro antes de maquillar por fuera. Los informes hablaban de mejoras en calidad de vida, reducción de problemas respiratorios, mayor participación comunitaria. Pero para Diego, los indicadores más valiosos eran otros. Niños que ya no se avergonzaban de invitar amigos a casa, abuelas que ya no dormían con ollas debajo del techo, vecinos que se organizaban solos para mantenerlo logrado. La casa de Diego, ahora, tenía una fachada de color cálido, no chillón, con detalles sencillos que él mismo había diseñado junto con un joven arquitecto del programa. El portón ya no chirriaba, las paredes del dormitorio de los niños estaban secas, y en el pequeño jardincito del frente, Clara había logrado que crecieran unas flores coloridas que parecían celebrar silenciosamente. Una tarde de otoño, el barrio decidió organizar una pequeña reunión frente a la casa de Diego. No era una inauguración oficial, no había prensa, ni cintas para cortar. Solo mesas plegables con empanadas, jugo en vasijas de plástico y una radio vieja poniendo música suave. Arturo llegó con su madre, que, aunque seguía en silla de ruedas, tenía mejor color en el rostro. Le habían estabilizado la salud, y ella insistía en salir a ver cómo anda el mundo. ¿Te acuerdas de cómo era esta calle cuando llegamos?, le preguntó Arturo. La mujer observó a su alrededor. Niños jugando en bicicletas, vecinos charlando, fachadas menos tristes. Me acuerdo de las grietas, dijo. Ahora me acuerdo de la gente. Diego se acercó con un plato de empanadas. Doña Elena saludó, con cariño. Me alegra verla por aquí. Ella le tomó la mano. Tú hiciste que yo pudiera seguir viendo todo esto, dijo. Si no hubieran arreglado esa casa, quién sabe cuánta humedad habría respirado. Diego negó con la cabeza. No exagere. Hizo falta mucha gente para que esto saliera adelante. Sí, respondió ella. Pero alguien tuvo que decir primero. La mía puede esperar. Diego se quedó callado un momento, dejando que las palabras se asentaran. Arturo se acercó a él con una carpeta, esta vez más liviana que la primera que trajera a su casa. Traje algo para mostrarte, dijo. Es el último informe del programa. No para que te marees con números, pero hay un gráfico interesante. Lo abrió en una página marcada. Había estadísticas, barras, porcentajes. Arturo señaló una línea. Mira esto. Percepción de orgullo barrial. Antes de empezar, apenas un 12% de los vecinos decían sentirse orgullosos de vivir aquí. Hoy, el 71%. Y cuando les preguntamos por qué, la mayoría no habló de la pintura, ni de los materiales. Hablaron de cómo nos miramos ahora, de cómo aprendimos a ayudarnos entre nosotros. Diego sonrió. Entonces valió la pena, dijo. Valió la pena. Y va a seguir valiendo, añadió Arturo. Porque ya no depende solo de la empresa. Ahora el programa tiene comités barriales, jóvenes líderes, gente como tú replicando la experiencia en otros lados. Leo, ahora adolescente, apareció al lado de su padre con un casco de obra en la mano. Papá dijo, mañana voy a acompañar a la cuadrilla al barrio nuevo. ¿Te acuerdas? Dijiste que podía ir a aprender a medir y a hacer mezclas. Diego lo miró con orgullo. Claro que sí, respondió. Solo prométeme algo. ¿Qué?, preguntó Leo. Que nunca olvides que las casas no son solo paredes, dijo. Son las personas que viven adentro. Y que a veces toca dejar la nuestra para después. Si eso ayuda a que alguien más pueda respirar primero. Leo asintió. Serio. Lo sé. Papá dijo. A veces los chicos del curso hablan de ti. Del video. Dicen que fue tremendo lo que hiciste. Diego hizo un gesto de incomodidad. Yo no hice nada tremendo.
Solo decidí que podía esperar. Para ellos es tremendo, intervino Clara, que se había acercado con vasos de jugo, porque no están acostumbrados a que alguien renuncie a algo que deseó tanto por otro. Ni en los barrios ricos, ni en los pobres. Arturo, mirando la escena, recordó el momento en que había visto por primera vez ese video en la sala de reuniones de la empresa. Una mesa larga, ejecutivos con trajes costosos, pantallas enormes, y ahí, en medio de esos gráficos y proyecciones, la imagen borrosa de un hombre de overol diciendo: «Pinten primero su casa, la mía puede esperar». Ese video cambió la dirección de una empresa, pero más importante aún, había reforzado algo dentro de él, que llevaba tiempo dormido. La convicción de que las verdaderas grandes obras no siempre tenían 100 pisos. A veces, eran decisiones mínimas en calles angostas. Al caer la tarde, un grupo de niños se sentó en la vereda frente a la casa de Diego. Alguien les preguntó qué veían cuando miraban esa fachada. «Yo veo la casa del señor que arregla las otras», dijo uno. «Yo veo la casa que antes estaba fea, y ahora está bonita», dijo otra. Y nadie se burla más de Leo por eso. Sofía, que había crecido oyendo la historia, intervino. «Yo veo la casa que aprendió a esperar, para que la de al lado pudiera respirar, y que por eso ahora ya no tiene que esperar más». Diego escuchó esa frase, y sintió que algo se acomodaba dentro de él. Por mucho tiempo, su vida había sido postergar lo propio. No siempre por elección, a veces por necesidad, pero aquella vez, en la vereda, con el bolígrafo en la mano y las nubes encima, había elegido conscientemente esperar para que otro no lo hiciera. Y ese gesto, que al principio parecía condenar su casa a seguir siendo la fea, había abierto una puerta que transformó no solo sus paredes, sino el horizonte de todo un barrio. La madre de Arturo, desde su silla, miró el cielo, ahora más despejado. Las tormentas ya no asustan tanto, desde que las casas aguantan mejor, comentó. Diego asintió. Y desde que sabemos que no las enfrentamos solos, añadió. Sonó música desde una ventana. Alguien empezó a aplaudir. Los niños corrieron a buscar globos. Las luces cálidas de las casas se encendieron una a una, como pequeñas constelaciones de resistencia y esperanza. Mientras la noche envolvía la calle Los Nogales, Diego se quedó un momento en la vereda, solo, mirando su casa. Recordó cómo se veía años atrás. Grietas, manchas, puertas torcidas. Recordó las frases de burla, las miradas rápidas. Recordó la sensación de firmar algo que parecía ir en contra de su propio interés inmediato. Y se dio cuenta de algo. La casa ya no era solo suya. Era del barrio, de la historia que la había transformado, del gesto que la había hecho esperar para enseñarles a todos que a veces, dejar el turno es ganar un futuro más grande. Clara se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó. Él sonrió. «En que al final, no tuvimos que elegir entre nuestra casa y la de al lado», respondió. «Al cuidar la de al lado, alguien se encargó de que la nuestra también fuera cuidada. Solo que demoró un poco». Ella lo apretó más fuerte. «La vida no se olvidó de nosotros», Diego susurró. Solo estaba esperando el momento justo. Él miró la fachada iluminada por la luz cálida del farol, las flores en el pequeño jardín, la ventana donde Leo y Sofía reían. No dijo, con calma. No se olvidó. Y mientras el barrio celebraba sin discursos, sin cintas ni fotos oficiales, el eco de aquella frase sencilla seguía resonando en algún lugar entre la tierra y el cielo. «Pinte primero su casa, la mía puede esperar». Un gesto pequeño, casi anónimo, que como una buena mano de pintura, había cubierto grietas, pero sin ocultarlas del todo, dejándolas allí,
como recordatorio de lo que fue y de lo que nunca más estaban dispuestos a aceptar. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.